Mm, Vale, a ver, voy a quitar esto de aquí. Vale, bueno, pues las preguntas de siempre. No sé si se ve, no sé si se oye, no sé si se sigue oyendo la música horrible, no sé si hay alguien. Está Mara, que no sabemos cuánto podrá estar porque hoy me veréis en esta nueva ubicación y es porque a Mara le ha tocado currar, así que ella tiene ahora mismo la ubicación buena de la casa y yo estoy aquí en la cueva. Entonces, pues bueno, esto estará un poquito más oscuro de lo habitual, pero bueno, vale, lo dicho, no sé si hay alguien por ahí, déjame que mire una cosilla. Hombre, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, pues ya, si somos dos, esto es como en las reuniones del curro, si somos dos ya podemos empezar. Ya irán llegando el resto. Bueno, iban a ser dos turras, pero dos turras cortitas, ¿vale? Para que no se alargue demasiado. Si veis que se corta, me avisáis, porque el problema está en que aquí, a la backcueva, no llega evidentemente cable ninguno y el wifi pues llegará pues como llegue, ¿vale? Que hay paredes de por medio y hay puertas y hay de todo. Entonces, ya veremos qué tal se da. Ya veremos qué tal se da. Bueno, por lo menos hemos pasado enero. Estoy en la habitación, Eduardo. Entonces, sabes que la casa esta es como la de la Preisler, que tiene 2.530 habitaciones y 50 baños. Entonces, pues las opciones son muchísimas. Es decir, el salón o la habitación. Ya está, no hay ninguna más. Bueno, Jesús, ¿qué tal? Vale, pues si queréis, como son dos turras, aunque sean pequeñitas, tampoco vamos a demorarnos mucho. Y bueno, Michelle, ¿qué tal? Entonces, bueno, no sé si os acordabais, esto es como cuando ponen anuncios en la televisión, que llega un momento que te olvidas de que estabas viendo una película. Vale, vale, Cristian, luego me cuentas. Eh, a ver qué tal sale. Pues eso, que esto es como cuando echan muchísimos anuncios en la televisión, que llega un momento en que no te acuerdas ya si estabas viendo una película, estabas viendo una serie o qué leche estabas haciendo con tantos anuncios. Pues esto es lo mismo, o sea, la parte 3 de lo de Orígenes del cómic fue yo que sé cuándo. Es normal que no os acordéis muy bien, pero vamos, básicamente en aquella turra estuvimos hablando un poquito más de lo que son los orígenes del cómic, ¿vale? Os voy a poner aquí. Eh, Estuvimos hablando un poco de los orígenes del cómic, estuvimos hablando de Topher y de cómo al pobre hombre pues se la jugaban, básicamente. Y entonces nos quedamos en el momento en el que después, o sea, cuando el hombre ya se hizo la idea y dijo, a ver, esto de que me pirateen los álbumes, pues no parece que lo vaya a poder parar. Entonces nos paramos en un punto bastante importante que era el momento en el que él dijo, venga, venga, pues paso por el aro y que empiecen a editar adaptaciones de mis álbumes eh, en un periódico. Y lo que pasa es que él quiso supervisar el periódico, la publicación periódica era de un familiar suyo y quiso supervisar quién elegían para que lo adaptase. Y joder, pues que por lo menos no sea cualquiera que lo haga que haga por lo menos de una forma parecida como entiendo yo las cosas. Y el elegido fue Cham. Entonces, nos quedamos en eso y más o menos vamos a continuar por el mismo lado. Sí, sí, Eduardo, eso vamos. Un friki. Vale, entonces nos quedamos en esa parte de la turra y ahora vamos a continuar. Bueno, este señor que os voy a poner aquí, un friki viejo, de hecho, sí, efectivamente está emitiendo. Este señor que os pongo aquí es Jean-Pierre Cabarel. Entre otras cosas, o sea, era crítico, ¿sabes? Buenas mañanas, Brumas. Por cierto, gente de Madrid, el sábado que viene Brumas presenta su libro en el Ateneo. Yo no os digo nada más. O sea, ya podéis ir buscando un hueco
porque es una ocasión que no creo que debáis perder. Y luego, no sé si Jesús o alguien, si podéis poner por ahí el enlace al libro de plumas, porque así os lo lleváis, hombre, que lo podéis coger allí, pero que también lo podéis llevar puesto. Yo sé de alguno que lo va a llevar puesto. Entonces, este señor que pongo aquí era un crítico, ¿sabes? Esa gente, los críticos, esa gente tan entrañable, tan maja. Buena sacerdotisa. Y entonces dijo eso que veis ahí, o sea, frase de cuñado de bar, ¿sabes? O sea, esto de los cómics, esto es una moda. Esto no va a durar. Esto que se desengañe el tofe, que esto no va a ningún lado. Esto, bien, pues bueno, que este señor a lo mejor no llevaba tangas de leopardo como Rapel, pero su capacidad de acierto pues era similar. Entonces, os pongo aquí para ver más o menos de quién vamos a hablar hoy, porque Toffer tenía gente, paparruchas, efectivamente. Toffer tenía gente que luego siguió un poco sus pasos. Les tenéis ahí en su clase. Cham, Petit y Doré. Doré, vamos, o sea, en fin, Doré de estos tres es muy probable que Gustave Doré sea el que más os suene. Cham y Petit pues son un poquito menos conocidos. Pero vamos a ir pasando por ellos y bueno, por alguno más, que serían pues los herederos directos de Toffer, ¿vale? Entonces, y hombre, por empezar, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar por Cham, que es donde nos habíamos quedado en la turra anterior. Este señor era un noble venido a menos, un noble que se tuvo que poner a currar, básicamente. Y, eh, y no sé qué ha pasado, pero he dado un salto en la presentación que te cagas. O sea, se ha hecho aquí el mega spoiler. Vale. Esto es lo único que teníais que haber visto. Bueno, pues este señor, en su infancia, un primo suyo, este señor de aquí, Edgar Clark, madre mía para encontrar a este señor, ¿eh? Porque si tú buscas el duque de Feltre, solo te sale el primero. Y a ver que hubo varios, pero primero. Pues no, este señor es el segundo duque de Feltre. Eh, que le veis ahí retratado por Paul Flandin. Vale, ¿este señor qué hizo? Pues cogió 3 álbumes de Topper y se los prestó a su primo. Básicamente por lo que hacemos nosotros con nuestra familia. A Cham le gustó, le moló la idea. Y de ahí, pues, es de donde le venía esa afición a dibujar ese tipo de álbumes. Entonces, vamos a ver el primero que publicó, que es este de aquí, en 1839. La historia de Monsieur Lajonis. O sea, disculpad mi pronunciación, que es que no sé ni para qué lo intento. Vale, ¿qué podemos decir de este álbum? Bueno, aparte de que al ser el primero, pues sus dibujos pues están al nivel que están, el hombre estaba empezando, pero sí que podemos rescatar algo interesante, que es que en contraposición a lo que hacía Toffer, los personajes de este álbum son más bien pobres, y a poder ser pobres y fracasados. O sea, toda una alegría, ¿vale? Entonces, eso por ejemplo, en las tiras de Toffer no es así. La gente que ves en las tiras de Toffer suelen ser gente de un escalafón bastante bien acomodado, ¿no? Que vive en sus aventuras. En este caso, no. En este caso, te habla de un tendero, te habla de un artista que está frustrado. O sea, vamos, que las historias buscan el humor, pero en esas situaciones, ¿no? De esta gente que está básicamente jodida en su vida en general. Entonces, luego también hay alguna diferencia bastante más importante, pero eso se va viendo en álbumes posteriores que hace él. Porque en 1844 llega la adaptación de Cryptogam, ¿vale? Entonces os voy a poner aquí, ¿vale? Que es este de aquí. Él adapta a Cryptogam en este álbum, en Monsieur Boniface. Vale, os he puesto ahí arriba, no sé si se ve muy chiquitito, pero bueno, decidme si se ve que le están arrancando un diente a un señor en el dentista. Vale. Lo que quería sacar de aquí es que Toffer son gags en los que la gente ves que no se hace daño, son como dibujos animados, ¿no? Como cuando le aplastan el pie al coyote, entonces no te preocupas porque el dibujo
no sufre. O sea, tú estás viendo que en realidad el dolor no existe, que son como dibujos animados de los que tenemos ahora. En cambio, en los álbumes de Cham no es así. Esa escena, la expresión del señor y demás, no es como de que se lo esté pasando bien. Entonces, eso es una diferencia en estos álbumes. No he querido poner mucho más de Cham, porque pese a que uno siempre intenta contextualizar las cosas, cuando ves los álbumes de Cham y ves cómo representa gente de otras etnias, gente de otros escalafones y demás, pues bueno, pues en fin, que uno intenta contextualizar, pero llega un momento que la contextualización pues llega hasta donde tiene que llegar, ¿vale? Entonces, no, eh, no, sinceramente, que no. No he querido poner mucho más porque tela marinera. Sí, sí, te pones ahí, te agarras con un hilo al pomo de la puerta, cierras la puerta rápido y ahí que va el diente. Vale, ya hemos hablado de Cham. Ahora vamos a hablar de este señor, de Gustav Dore. Vale. eh, Esto está haciendo cosas muy raras. O sea, es como si la... Dejadme un momento porque está como si la presentación fuese al revés. Entonces, dejadme un momentín. Vale, esto ya tiene otro aspecto. Este ya tiene otro aspecto. Bien. Más que nada porque si tampoco es que le hayamos puesto mucha emoción y que esto haya que guardar los spoilers más que en una película de Marvel, pero hombre, tampoco nos vamos a ir haciendo spoilers todo el rato. Entonces, a lo que íbamos. Bien. Si yo pongo esto aquí, son dos grabados, ¿vale? Uno de 1861 y otro de 1863. Aquí, por así decir, nos hemos ido un poquito para adelante. El segundo grabado que veis ahí, o sea, en realidad se puede ver que el otro estaba centrado. Tampoco es que haya ocultado mucho la edición a posteriori. Ayer vi un post en Twitter de Sara Roballo con ese segundo grabado que veis ahí, que es del mito de Aracne, y dije, pues hombre, pues lo ponemos. Pero lo que pasa es que estos grabados que veis aquí son muy posteriores al momento en el que nos queremos situar, ¿vale? Entonces, empecemos por el principio, que es la mejor forma de contar las cosas. Anda, tú tienes el de las ilustraciones de Doré. O sea, es que puede ser la mejor, a ver, va en gustos, pero puede ser la mejor edición del Quijote que hay, ¿eh? La que tiene las ilustraciones de Gustave Doré. Entonces, llevamos un rato hablando de él, entonces, ¡oh, sorpresa! Vamos a hablar de Gustave Doré. Vale. A ese señor que veis ahí, el Gustave Doré, está fotografiado por Nadar, que luego hablaremos también de ese señor. Y entonces, este señor hacía grabados como los que habéis visto ahí, pero también hacía otras cosas que es las que nos interesa a nosotros. Pues nosotros aquí hemos venido a hablar de lo que hemos venido a hablar. ¿Del libro de plumas? No, de cómics. Entonces, no sé si os acordáis. No puedo, es que de verdad, ¿cómo sufro el no poder poner música? Seguifáis. Do you remember? Es que, en fin. ¡Ah! Un seguidor. Ven, otra vez que no lo veo. No sé quién ha sido, pero el sonidito ha sonado por ahí. Vale, pues no sé si recordáis a este otro señor de aquí. Si no recordáis, es lo más normal del mundo, porque ya os digo que la turra, la parte 3 fue hace mucho tiempo. ¡Hombre, capitán! ¿Qué tal? Eh, a ver, la turra anterior fue hace mucho tiempo. Entonces, si no recordáis a este señor, no pasa nada, ¿vale? Charles Philippon, le tenéis. ¡Hala! Me he comido la R. Chale Philippon. Bueno, pues Charles Philippon, que lo veis ahí también, fotografiado por Nadar, y diréis, joder, fíjate. Este señor hacía muchas
Este señor hacía muchas fotos, ¿no? Bueno, pues este señor de aquí con su cuñado, a ver, yo no sé vosotros qué relación tenéis con vuestros cuñados. Yo, afortunadamente, tengo unos cuñados que no se pagan con dinero, ¿vale? Pero el cuñado de este señor es de los del meme, ¿vale? Entonces, este señor con su cuñado, con Obert, son los que iniciaron esa maravillosa tendencia de te voy a piratear los álbumes, ¿vale? No tenían a Ramoncín para defenderles, entonces, pues estaban bastante jodidos. Entonces, este señor, Filipón, aparte de otras revistas como, que recuerde, el Charivari, que era una de las revistas que él tenía, llegó a hacer bastantes publicaciones periódicas. Hizo también otra que era Journal pour Rire, que de verdad, que no voy a intentar pronunciar francés, que ahí lo tenéis por si vosotros lo podéis leer bien, no como yo, ¿vale? Esta fue años después, ¿vale? De las 3 primeras revistas que hicieron. Entonces, esto lo hicieron en realidad inspirado por artistas como Topfer, como Richard Doyle, ¿vale? Y esto lo hicieron en el año 1847. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esto? Pues hombre, es importante porque en esa revista es donde empezó a trabajar Gustave Doré. Vale. Ese mismo año, además, en el año de fundación de la revista, Gustave Doré, con 15 años, no voy a cantar nada de, de los de 15 años tienen mi amor, ¿vale? Con 15 años publica un álbum. Los trabajos de Hércules. Es que no voy ni a intentar ponerlo en ese idioma. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis imágenes y hay que tener en cuenta que esto lo estaba haciendo este señor con 15 años. O sea, esto es lo primero que publicó. De aquí, evidentemente, llegamos a esos grabados que veis. Y no es tanto tiempo, ¿eh? Estamos en 1847. Los grabados que hemos visto antes eran del 61 y del 63. Entonces, tela. Pero aquí ya se ve, en este primer álbum, la maravilla que se venía después. Entonces, eh, igual que pasaba con Cham y con muchos artistas de aquella época, empezaban con el humor y la parodia, la sátira, y luego iban pasando a una cosa que fue la moda de entonces, que era los álbumes de viajes. O sea, te contaban viajes por ahí. Entonces he querido rescatar este que veis aquí. Ese sí, pues que ni de casualidad voy a intentar eh, pronunciar eso que veis ahí. Y aunque el dibujo ya se aleja un poco de la inspiración de Topfer, y ya se va un poquito más, o sea, se va fijando más, por ejemplo, los compañeros que tenía por ahí ese entonces trabajando, que era Cham. Él mantiene homenajes a Topfer. Entonces, esto que veis aquí, que no sé si se ve, bueno, se verá un poco borroso, eh, que es un paso por los Alpes suizos. Lo que hace es que lo cuenta en esa forma en zigzag, esa forma de contarte la viñeta en zigzag, que era muy de Topfer. Entonces, se mantienen esos homenajes, aunque la forma de dibujar se aleja mucho ya de lo que, de lo que hacía Topfer en su momento. Y entonces, luego también publicó La historia de Rusia. La historia de Rusia. Bueno, la historia de Rusia es un álbum que destaca por dos aspectos: el tamaño y el ser político. Es bestial. Vale, es una de las novelas gráficas, porque son novelas gráficas, más largas publicadas en aquel entonces, pero adolecía tal vez de un poquito de sesgo. Vamos a dar contexto, que si no nos grita este señor. Debe ser algún efecto de la vacuna. Entonces, ¿por qué tenía tantísimo sesgo ese álbum? Pues hombre, porque en la época en la que se publicó, 1854, que lo tenéis ahí, estamos inmersos, justo, historia de Rusia escrita por un francés en el siglo XIX. ¿Qué puede salir mal? Pues eso, que tal vez, a lo mejor, objetivo, lo que se dice objetivo, pues muy objetivo no era. Entonces, estaba la guerra de Crimea, ¿vale? La guerra de Crimea enfrentaba a varios frentes. Uno de ellos era Francia y el opositor era Rusia.
Entre otros cuantos aliados, de verdad. ¿Veis por qué necesito que venga Daniel Aquillo, que él cuente bien estas cosas? Sí, todos contra Rusia. O sea, era como la de todos contra el fuego, pues todos contra Rusia. Entonces, eso que veis ahí es un grabado de William Simpson de 1855 y es la batalla de Malakoff. Aunque parezca increíble, ganaron los franceses. Sé que esto parece como si os lo estuviese contando Iker Jiménez en su programa, pero de verdad que los franceses han ganado batallas. Parece que no, que también ganan. Entonces, sí, además, Rusia en bronca con gente europea por Crimea. No sé de qué me suena, ¿eh? No sé de qué me suena. No sé. Mirad, a ver. De hecho, a mí me suena en particular porque mi abuelo era de allí. Pero bueno, que visto lo visto, pues, hombre, pues muy objetivo no era. Esto no ha pasado de diapositiva. Ahora sí. Vale. ¿Qué cosas tiene también? O sea, aparte de ser totocho y de intentar contarte toda la historia de Rusia, que total. La bronca fue por Besarabia y Moldavia, pero se quedaron en Crimea porque les molaba más. Sí, es que Crimea es un sitio que está puesto ahí casi para que la gente se dé de hostias por cosas que a lo mejor no están allí. Pero, pero sí, oye, pero muy buen dato. Muchas gracias, capitán. Entonces, ¿qué otras cosas tiene? Pues cosas como esto, ¿vale? Esto es esta es una página con una mancha en rojo pues para representar lo que era el imperio ruso y demás. Entonces, a ver, tal vez hay otros artistas que se han inspirado en este tipo de páginas. Te pongo todo en blanco, te pongo todo en rojo, te cuento solo con los dibujos de las piñetas. Entonces, entonces eso. Jesús seguro que sabe quién es ese señor que veis ahí. Jesús y seguramente más gente de la que está viendo esto sabe quién es ese señor ahí que está flipando y diciendo, hostia, chaval, cómo mola lo que hace este tío. Vale. Y luego, pues, hombre, pasemos también a otro tipo de cosas que hizo este señor y que a lo mejor os suenan más. Como también ilustró las aventuras del señor Munchausen, del barón Munchausen. A ver, entre lo de la edición del Quijote y esto, o sea, me cuesta elegir, pero de verdad que, que lo de este señor era bastante espectacular, ¿eh? Los grabados, de verdad, buscadlos y o sea, son para disfrutarlos. Me recuerda con distancia y evidentemente es mucho más reciente, pero cuando tú ves un dibujo de Bernie Wrightson, tú al final la historia que te esté contando se entiende rápidamente, pero luego te puedes tirar una semana mirando y buscando detalles. Pues este tipo de grabados es igual. O sea, tú al final estás leyendo la novela y luego te puedes detener en el grabado pues, durante horas. Entonces, ahí veis ahí una década, un poquito más, de 1852 a 1000. Bueno, me pasa un poco, ¿vale? Es 1863, no 1963, sino, joder, tela marinera. ¿Qué pasó en esa década? Pues lo que pasó fue Stop in the name of Napoleon. Que no se fueron haciendo tantos cómics y tantas sátiras. ¿Por qué? Pues porque este señor que veis aquí, este señor tan majo, Napoleón III, dibujado por Alexandre Cabanel, pues en su etapa autoritaria, pues a lo mejor no le gustaba que le hiciesen sátiras. Y hombre, si a ti no te gusta que te hagan sátiras y eres yo, pues te jodes y te aguantas. Si a ti no te gustan que te hagan sátiras y eres Napoleón III y estás en tu etapa autoritaria, pues directamente aplicas la censura y aquí no hay sátiras. Entonces, durante más de una década se aplicaba una censura brutal en Francia. Entonces, pues no había. O sea, sátira. ¿No? ¿Que me quieres contar álbumes de viaje? Bien. ¿Que me quieres hacer propaganda política de Francia con tus cómics? Bien. ¿Que me quieres dibujar a mí haciendo el tonto? Tú verás. Tú verás. Eh, que aquí no te voy a cerrar la cuenta de Twitter. Aquí a lo mejor te hago alguna cosita un poquito más gore. Entonces la cosa estuvo paradita. Sí, efectivamente, no podían quejarse.
Entonces, la cosa estuvo paradita durante todos estos años. Entonces, ¿os acordáis del meme que hemos hecho con Toffer y sus alumnos? Nos falta uno. Sí, efectivamente, yo soy Charlie cuando me interesa. No, no, no todo el rato. No todo el rato. Oye, ese álbum que has hecho de historia de Rusia me mola, chaval. Ese sí. Ese va guay. Pero no vayáis para otros lados. Entonces, hay uno más que nos estamos dejando, que es este señor de aquí, Lons Petit. Eh, entonces, no se acabaron, o sea, evidentemente los seguidores de Topher no fueron ni solo estos tres, ni mucho menos, pero la verdad es que los que más, por así decirlo, los que más influencia se notaba era en estas tres personas. Entonces, en 1867 ya hemos pasado ese paroncillo de, de Napoleón III. Eh, publica Monseñor Breton, le veis ahí, ese señor de ahí. Y esto es puro Toffer. O sea, en este no es, o sea, es que es todo. Os pongo aquí una viñeta y es que podéis ver el diseño de las viñetas, la tipografía, la forma de dibujar, la gente en la que se fija para hacer sus parodias, es todo Toffer. ¿Vale? O sea, vamos, es tal cual. No es inspiración, es como una continuación casi. La verdad es que este señor publicó muchísimos álbumes, ¿vale? Pero no vamos a ir rescatando todo porque si no, o sea, podemos tirar aquí todo el rato y además muchos son muy parecidos. Las historias que te contaban eran muy, muy parecidas, pero he querido rescatar este de aquí, ¿vale? Este de aquí, que veis ahí, 1870. Joder, por una vez he puesto bien todos los números. ¡Guau! 1872 a 1882, no me he ido 1000 años, ni. No, no, están ahí todos, ahí. 10 años. Vale. Durante 10 años estuvo haciendo esto que veis aquí. Bueno, de hecho, en este que veis aquí va a ser complicado, pero. Espera, que creo que esto me deja hacer esto. No, no me deja hacer esto. Vale, pues no me deja hacer esto. Bien. En este álbum que veis aquí, que se ve aquí chiquitito, 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 ¿vale? No es el primer álbum, ni mucho menos. En realidad, esto fueron 36 historias completas en 98 números. ¿Vale? 252 páginas. Por eso tardó 10 años en contarlo. ¿De qué habla esto? De la lucha de campesinos contra burgueses y la represión policial. Aquí quería haber metido el meme de la represión inherente al sistema de los Monty Python, pero ya no tenía más tiempo. Entonces, aquí estamos en el contexto histórico, ¿vale? Para que nos situemos un poquito. Es la Tercera República en Francia. Ojalá fuese la Tercera República en otros sitios, pero no, la Tercera República en Francia. La historieta estaba evolucionando. Ya si os dais cuenta, ya hemos pasado la década de los 60, de los 70, estamos en la década de los 80 del siglo XIX. Al final, en estas viñetas ya ves un montón de cosas, ves sombreados, ves primeros planos, ves perspectivas. Van incorporando un montón de técnicas que antes pues no las habían trabajado. Pero la crítica seguía a por ellos. ¿Por qué? Porque muchas de las sátiras que metían eran muy veladas, entonces no se llegaban a entender. Y entonces los seguían tachando como historias que no iban a ningún lado, historias sin ningún tipo de calado, como subliteratura. No sé si os suena. ¿Vale? No sé si os suena. Y bueno, os he querido rescatar una viñeta y vamos a jugar a un juego. No como el de Sao, ¿eh? No os preocupéis, no voy a ir con un triciclo, sobre todo porque la imagen mía en un triciclo es como Maguila Gorila. Entonces, os pongo esta viñetita de aquí. Y os dejo ahí a ver si veis dentro de esa viñeta algo que os suene. Y como pista os digo que no son las personas. Lo que os puede. Lo que os puede estar recordando a algo dentro de esta viñeta. Dejo ahí. Que luego las turras son cortas, ¿eh? Si no lo veis, tampoco pasa nada. Os hago aquí un spoiler y fuera.
La casa, efectivamente. ¿No suena ese tipo de casas? ¿No las habéis visto a lo mejor en algunos álbumes que incluso alguno tengáis por casa? Son el tipo de casas en las que luego se inspiró efectivamente, mira, el capitán es que está ahí a lo loco. Efectivamente, Uderzo, Alberto Uderzo, conocía bueno, iba a decir este álbum, estos álbumes, que ya os he dicho que son 98 números, 32 historias completas. Y le gustaba este tipo de forma de representar las casas. Entonces, la aldea de Asterix está dibujada muy parecida a esto, porque en realidad Uderzo pues se crió viendo este tipo de dibujos. Vale. Y el último que tenemos aquí, Nadar. A ver, porque los otros tres, por así decir, sí que se dedicaron mucho al dibujo, eh, pero Nadar no tanto. ¿Vale? Eh, este señor, o sea, que tiene un nombre impronunciable, se ha puesto a Nadar, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Es Gaspar Félix Tournachon. Nadar, para los amigos. En 1948 publica eso que veis ahí, Monsieur Reac, que al final es muy tofer, o sea, es una forma muy tofer de contar las historias, lo veis ahí, las viñetas, la tipografía. La tipografía, si os dais cuenta, eso sí, no es como la que hemos visto de Petit, que es manuscrita. Esta tipografía es más de las copias que hacían en los álbumes Jabot de Aubert, que son hechas de imprenta, entonces pierde un poquito de así, pero bueno. Pero este hombre al final no se dedicó tanto al tema de los álbumes, de las ilustraciones y demás. Se dedicó a otro arte que estaba también por aquellos entonces implantándose. Y que ya os he hecho un spoiler con las fotos que hemos ido viendo del resto de autores. Este señor se dedicó a la fotografía. ¿Vale? Este señor fue fotógrafo y de hecho muchas de las fotografías que veáis de artistas, de personalidades de la época y demás de finales del siglo XIX, pues muchas, muchas, muchas son de este señor, de Nadar. Entonces, por eso es más conocido más por esta faceta que por la de dibujar también, porque tampoco dibujó tanto como hizo fotografías. Entonces, pues eso, pues ahí lo tenéis. Y bueno, os dije que esta turra iba a ser cortita. Y esta vez lo voy a cumplir. Porque este señor que veis aquí, no sé si os acordáis. Hombre, no os voy a pedir que os acordéis de lo que conté en la turra 3, y eso es normal, pero de lo que acabo de contar sí. No sé si os acordáis de El Parón, de la época autoritaria de Napoleón. Pues durante ese parón, sí que es verdad que los franceses pues dijeron, oye, pues a lo mejor antes de que me corten las manos u otras partes del cuerpo, pues no hago este tipo de cómics, no hago este tipo de sátiras, pero los alemanes sí que continuaron con eso, sí que les estaban llegando los álbumes durante los años 30, 40, 50 y les gustaron y empezaron a hacer sus propios álbumes. Señor que veis ahí es Wilhelm Butz. Y ese señor en la siguiente turra va a ser muy importante. Pero muy, muy importante. Porque gracias a ese señor, todo este tema de los cómics no se paró, que eso es importante, y además llegó a un montón de latitudes. Entre ellas, a Estados Unidos. Y ahí sí que hubo una verdadera explosión. Pero, eso lo vamos a contar en la parte 5. Entonces, a ver, que ponemos la escenita. Vale, eso vamos a contar en la parte 5.